Aleluya. Mientras el Señor nos ministraba en la toma de la Santa Cena, es imposible dejar de recordar el fundamento de ella: hacer esto en memoria de mí. Y luego eso añade una instrucción: hasta que Cristo venga. Y recuerdo una de las palabras del apóstol Pablo en el libro de los Tesalonicenses, que eran una iglesia muy pequeña, una iglesia que fue formada muy rápidamente, en 3 semanas, no pudo estar más con ellos, y les escribe porque estaban ansiosos, estaban preocupados respecto a la venida de Cristo. Y si había algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, era que ellos vivían como si el día de ayer hubiera muerto Cristo, como si el día de hoy hubiera resucitado y como si mañana viniera. Lo tenían tan presente, vivían tan predispuestos a la venida de Cristo que la anhelaban. Tanto que su saludo no era hola, ¿cómo estás?, sino que Cristo viene. Maranata, decían unos a otros. Y Pablo les dice: esto es para los que aman su venida. No sé si hay algo que apasiona tu corazón, pero si hay algo que debería producirte gozo, alegría, amor, pasión, es que Cristo venga. La promesa más grande de la vida del cristiano es el retorno de Cristo. No hay otra más. Pero si hay algo que el corazón de la Escritura tiene como centro, es el sacrificio de Jesucristo. Dios nos ha estado hablando durante estas semanas sobre cosas que tenemos que corregir. Pero no podemos tan solo tener lo que debemos corregir, sino también el modelo que debemos vivir para corregir nuestras vidas. Y ese es Jesús. Y si hay algo que el libro de Filipenses, que es la carta o el libro del gozo, tiene, es que hay algo central que une, que junta todas las partes de este libro en un texto que para mí particularmente es uno de mis preferidos. Y les invito a que abran el libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a ver la humillación y exaltación de Jesucristo. Muchas veces se nos enseña como cristianos que debemos corregir. Y claro, somos personas que están en un proceso de ser perfectos, en un proceso de ser santificados por el Señor, pero somos imperfectos. Y dentro de estas cosas que debemos corregir, tenemos que tener el modelo al cual debemos llegar a ser. El libro de Efesios dice que tenemos que todos llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo. Pero el modelo que debemos nosotros vivir es este que está aquí plasmado. Los estudiosos de la Escritura no se han puesto de acuerdo en cuál es el eje central o el corazón de la palabra, pero han llegado a 2 textos. Algunos creen que es Romanos capítulo 3, desde el verso 20 al 23, que habla de la necesidad de la salvación. Y otros dicen que es Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. No se han puesto de acuerdo, pero cual sea, ambos hablan de lo mismo, del sacrificio de Jesucristo, de la necesidad de Jesucristo y de la salvación misma. Y vamos a leer desde el verso 5 al verso 11. Y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra es bendita, tu palabra es guía para nosotros, Señor. Y hoy tu palabra nos va a motivar a ser como Cristo. Queremos, Señor, ser desafiados el día de hoy para que nuestros corazones sean impulsados a vivir como tú, a seguir tus pisadas, Señor, y a imitarte en cada uno de nuestros actos. Que esto sea el eje de nuestras vidas, que en nosotros haya el mismo sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay algo que es muy anecdótico. Vemos en este episodio o en esta descripción sobre el evangelio de la humillación de Cristo, que Jesús tiene que pasar desde la gloria a la vergüenza para hacernos pasar a nosotros de la vergüenza a la gloria. Y no hay otro ejemplo de humillación más grande que el de Cristo. No hay nadie más que haya estado en un lugar tan alto para llegar al lugar más bajo, pero sin pecado, recordemos eso. Jesucristo tiene que ofrecer y entregar todo lo que tiene en la gloria para venir a la inmundicia. Y hay cosas que me gustaría poder detenerme en este pasaje. El tema de hoy es el evangelio de la humillación y vamos a ver los 3 ejes principales de la humillación para que vivamos vidas como Cristo. Y vamos a ver cada una de ellas, pero lo primero es que la vida de Cristo es el modelo de la vida del cristiano. Y para ello la palabra clave es sentir. El versículo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que ahora nos preguntamos, ¿cuál era el sentir de Cristo? Y si hay una de las cosas que a mí me gusta mucho, es irme a la raíz etimológica de la palabra, al griego, a lo que estaba escrito en su lenguaje original, o qué es lo que le quiso decir Pablo directamente a sus primeros lectores. Eso es en base a la hermenéutica. Y la palabra en el griego, que es la palabra froneo, que es sentir, es pensar o tener la misma mentalidad. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Sí. De hecho, es no un trabajo que nosotros intentemos hacer. No es algo que busquemos, es algo que el Señor hace en nosotros. Y eso lo dice el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Dice que Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo. Y este es un ejercicio que siempre he hecho con los niños, con los jóvenes. ¿Hay alguien que conozca sus pensamientos? Los niños siempre dicen, no, solo yo los conozco. Ya, ¿quién es la persona que más los conoce? Mi mamá, la mayoría dice. O el papá. Es la persona que más conoce los pensamientos o la idea o la tendencia de un niño. Ahora, les pregunto, ¿saben quién conoce a Dios? No. ¿Y quién es la persona más cercana a Dios? Y ellos dicen, ¿el Padre? Sí. Pero el pasaje dice de que Dios es en sí Padre, Hijo y Espíritu. Pero quien está más en la mente del Hijo es el Espíritu de Dios. Así que el pasaje dice, nadie más conoce la mente de Cristo, sino que el Espíritu de Dios que está en Cristo. Y como nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos también la mente de Cristo. Entonces, ¿podemos vivir como Cristo? Sí. Es un trabajo que el Espíritu hace en nosotros. No por nuestra fuerza, sino que por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, ¿podemos tener el sentir de Cristo? Sí. Porque podemos pensar como Cristo, podemos actuar como Cristo. Otras versiones, como la versión Nueva Traducción Viviente, la palabra sentir la traduce como actitud. Así que podríamos decir, hay en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. La versión traducción del lenguaje actual, la palabra sentir la cambia o la traduce como manera de pensar. Así que podemos decir, hay en ustedes la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Pero la versión Palabra de Dios para Todos toma las dos y dice, hay en ustedes este pensamiento y esta actitud que tuvo también Jesucristo. Engloba todo. La palabra en griego froneo habla de dos cosas. Habla de disposición y habla de mentalidad. Así que podríamos volver a traducirla, tengan la disposición que tuvo Cristo y tengan la mentalidad que tuvo Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decirle. ¿Cuál era el principal pensamiento o actitud que tuvo Cristo? Ninguna otra que complacer a su Padre, cumplir su voluntad. Y no menos por eso, hay dos ocasiones muy claras en la Escritura donde el Padre da su calificativo del Hijo. Y lo que dice de él es eso, Él me complace. Mi Hijo ha cumplido todo lo que yo le mandé a hacer. ¿Se acuerdan de la primera? Mateo capítulo 3, ¿cierto? Está en el bautismo. Y por favor, antecedan a lo que hace Jesús para llegar ahí. Se humilla. Jesús
le dice a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla esto. Y él le dice, Señor, ¿eres tú quien me tiene que bautizar a mí? Y el Señor dice, no, se tiene que cumplir toda palabra. Bautízame. Se humilla. Era el Señor quien debería haberlos bautizado a todos, pero Él se humilla, baja las aguas y cumple el propósito. Y en medio de la humillación viene Jesús y está ahí en medio de esas aguas del Jordán. Y el Padre dice, ese es el modelo, ese es mi Hijo en quien me complazco. Todavía no había hecho nada Jesús, no había iniciado su ministerio, pero ya tenía en su corazón el deseo de cumplir todo lo que el Padre había predispuesto en su plena voluntad. Partió con humillación. Y la segunda escena donde vemos que nuevamente el Padre habla de complacencia está en el pasaje de Mateo capítulo 17, en la transfiguración. Sube el Señor Jesucristo con algunos de sus discípulos, un grupo muy selecto, está ahí en medio de este monte y el Señor dice, este es mi Hijo en quien me complazco. Y agrega, a Él oíd. Jesús complació, Jesús cumplió con todo lo que estaba en el corazón del Padre. Y ese era el sentir de Jesucristo. La humildad de Jesucristo caracterizó su ministerio y su vida, y es la base de la vida cristiana. Pero, ¿por qué Pablo les habla sobre la humillación de Jesucristo cuando la carta en sí trata de gozo? El contexto de la carta es celebrar a una iglesia que había sido muy dadivosa con él, alentarles a seguir en el camino de la fe y agradecerles por todo el trabajo que habían hecho. Si había una iglesia generosa, esa era la iglesia de Filipos. Una iglesia que mantuvo todo el ministerio del apóstol Pablo, que hasta en la cárcel lo mantuvo. Una iglesia que nunca dejó de dar. Era una iglesia dadivosa, misericordiosa, una iglesia con mucho amor hacia el apóstol Pablo. Y el centro de Filipenses es ese: celebrar el gozo, celebrar la amistad y celebrar la misericordia y fidelidad. Entonces, ¿qué hace un pasaje como este que está lleno de cristología y de una teología que solamente vemos en Romanos y en Hebreos? ¿Por qué este pasaje está aquí? Y lo primero, y el primer eje de la humillación es que la humillación vence la contienda. Y sí, hermanos, la iglesia primitiva tenía problemas. Y en medio de Filipos habían discusiones, habían peleas, habían diferencias. Acompáñenme al capítulo 4, Filipenses, pero los versos 2 y 3. Y eso es lo interesante, que cuando leemos completo el capítulo y cada uno de los capítulos del libro nos vamos a dar cuenta del contexto completo. Y vamos a ver aquí que habían diferencias. Y en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y Síntique, ellas eran dos hermosas siervas del Señor, que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían problemas. Estas dos hermanas, muy buenas obreras, estaban disputadas, estaban peleadas, habían contienda entre ellas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Habían peleas, habían discusiones en esta iglesia llena de gozo. Y no estamos ajenos a eso. Dentro de nosotros podemos tener conflicto incluso en la misma iglesia o con personas que están fuera de la iglesia, pero que nos mantenemos en conflicto por años con esas personas. Podemos ser muy buenos siervos del Señor, pero tener conflictos. Y la humillación vence el conflicto. El Señor usa este pasaje para que Pablo exprese que ser humildes va a ayudarnos a vencer cualquier contienda. La iglesia del gozo también tenía estos problemas. Y de hecho, parte el capítulo 2 hablando sobre esto. En el verso 3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que aún estas dos colaboradoras, muy buenas colaboradoras, quienes Pablo dice lucharon junto conmigo, tenían problemas. Y si hay algo que tenemos que hacer para poder vencer esta
diferencia con mi hermano es humillarme. A menos que uno no dé el paso, no se van a resolver los conflictos. Ser de un mismo sentir, como dice este pasaje, primero necesita de humildad. Ser de un mismo amor, primero necesita tener comunión con Dios, de donde viene todo el amor. Ser de un mismo espíritu requiere ser maduro, y ser de un mismo propósito requiere someternos a la voluntad de Dios. Así que la respuesta para vencer cualquier conflicto es la autohumillación. Y digo autohumillación porque en la vida constantemente Dios nos va a humillar, pero nadie puede humillar a Cristo. Cristo se humilló a sí mismo, por eso lo llamo la autohumillación de Cristo. Así que el ejemplo de Cristo es el ejemplo para nosotros para vencer el conflicto. Segundo, el evangelio de la humillación es el remedio para el ego. Cuenta una historia un misionero que le tocó ir cerca de Nepal y allá hay cabras monteses. Y no sé si ustedes han visto la imagen de una cabra montés. A mí me parece muy graciosa porque apenas se sostiene del cerro. El cerro puede ser muy inclinado, pero apenas se sostiene. Yo no sé cómo logran poder subir esos cerros que son tan empinados y muchos de ellos rocosos. Pero cuenta en la historia de que justo dos cabras monteses se encontraron en un mismo risco y no había cómo una pasara para un lugar y la otra pasar hacia el otro lugar. Y él lo primero que vio o pensó era que en ese momento ambas iban a morir, porque violentamente iban a intentar luchar una con otra para poder ir en el sentido que iban. Pero dice que le llamó tanto la atención que una cabra casi se sacrifica bajando para que la otra pase. Y luego intentó volver a subir, casi se cae, pero siguió su camino. Tuvo que bajar para que el otro pudiera avanzar. Eso es combatir el ego. Si quieres cambiar el ego en tu vida, si quieres corregir el ego en tu vida, tienes que humillarte. Y eso es lo que el Señor también muestra. Versículo 6. Me gusta en la versión traducción del lenguaje actual. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Después de la iglesia primitiva hubo un conflicto con esta teología y muchos creyeron que el Señor se despojó de su divinidad. Eso es incorrecto porque el Señor jamás dejó de ser Dios, en ningún momento, pero Él no usó todos los atributos de Dios que pudo ocupar para su propio bienestar. Ejemplo, tentación. ¿Se dan cuenta que la primera tentación es el enemigo ofreciéndole pan al Señor? Y lo primero que pudo haber hecho el Señor con toda su divinidad es haber transformado la piedra en pan. No lo hizo, porque Él tenía que aprender a ser obediente. Tenía que aprender el sacrificio. Tenía que aprender lo que tú y yo vivimos día a día. El Señor, con todo su esplendor y con todo lo que Él tiene, tenía que vivir lo que nosotros vivimos para poder luego decirle al Padre: yo los entiendo, ten misericordia de ellos. Pudo hacerlo, en toda su gloria y potestad pudo hacerlo todo, pero Él se privó de hacerlo. Por eso me gusta mucho el griego, porque el griego ocupa dos palabras, morfos y philipis. Y el morfos es la forma inmutable. Dios nunca dejó de ser Dios. Pero el philipis es esa forma que en el exterior es de una forma, pero en el interior es de otra. Es decir, en su interior Cristo siempre fue Dios, pero en su exterior tenía un cuerpo corruptible. Era un hombre como cualquier otra, pasó hambre, pasó frío, tuvo sed, se pegó quizás en un dedo y le dolió. Fue tan humano como nosotros y fue siempre Dios. Pero no se aprovechó de sus privilegios. No hizo uso de sus privilegios. Una potestad de ángeles pudo haberle librado de la cruz, pero se ofreció en la cruz. Ahora, ¿de qué privilegios a veces vamos a tener que nosotros despojarnos para que otros alcancen a Cristo? ¿De qué cosas vamos a tener que desprendernos para que otros puedan ver el amor del Señor?
Hay muchas veces que nos critican porque nos sentimos superiores que los demás. Creemos tener la verdad y no es nuestra verdad, es la verdad de Cristo. Pero vamos a tener que vencer el ego. Y si hay algo en el siglo XXI que complica es que los cristianos se han vuelto ególatras. Muy ególatras. Tenemos que vencer el ego. O si no, el evangelio de Jesucristo no va a impactar vidas. Si no ven en nosotros humillación, la gente no va a venir al Señor. Tengamos cuidado. La humillación de Cristo lo hizo desprenderse de su condición de beneficio de la divinidad, pero sin dejar de ser Dios. Su deidad no lo eximió de la burla, del oprobio, del rechazo, con tal de experimentar la humanidad y a través de ella interceder a Dios por nosotros. Incluso el versículo 7 de este mismo capítulo dice, en la traducción del lenguaje actual, al contrario, renunció a la igualdad de Dios y se hizo igual a nosotros, pero le agregó esto, haciéndose esclavo. No vino a ser rey tampoco, un rey humano. No vino a ser el mayor o más importante de los fariseos, que era la casta religiosa y social. Vino a ser un esclavo. En la palabra, en el griego, eso es doulos. Hay 3 palabras para esclavo usualmente, o siervo, pero la más baja de todas es doulos. Y el doulos es aquel que no tiene propósito, sino el que su maestro o dueño le da. Mi valor, eso es lo que para este pasaje dice, el valor de Cristo estaba en Dios. La identidad de Cristo estaba en Dios. Tu identidad está en Cristo. No eres por ti mismo ni para ti mismo, eres para Cristo. El doulos es eso. Era tan poco su valor que no había ley que castigara al dueño si lo mataba, porque era de su propiedad. Si el señor de la casa le quería matar, nadie le iba a juzgar, porque era su propiedad, era igual que un mueble. Pero lo que el Señor dijera era lo que ese doulos iba a hacer. Eso es lo que Cristo hizo. Se rebajó a tal nivel que le dijo, Señor, Padre, haz todo lo que tú quieras conmigo. Y eso lo vemos reflejado cuando el Señor en su última etapa, en la pasión, le dice, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se humilló a ese nivel. Así que, aunque la Biblia dice que vamos a ser y somos reyes y sacerdotes, primero tenemos que ser esclavos. Primero tenemos que ser servidores del Señor. Y tercero, el evangelio de la humillación es el remedio para el egoísmo. Lo primero es la contienda, lo segundo es el ego, pero lo tercero es el egoísmo. Jesús renunció a su posición soberana de exaltación. Él cambió la adoración de los ángeles y de los serafines para habitar en un basurero de pecado. Jesús dejó sus privilegios para experimentar la austeridad. Él tenía todo el poder para usarlo, pero aún así se dejó clavar en un madero. El verso 8, en la traducción del lenguaje actual, dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, porque murió clavado en la cruz. La traducción más entendida para obedecer a Dios es vaciarse en el griego. Es decir, y eso es en la palabra griega despojarse o kenosis, y habla de que Cristo se vació completamente de sí mismo. Cristo lo entregó todo. Cristo vació toda su divinidad, la dejó de un lado para ofrecerse completamente. Me gusta como lo dice Hebreos 5:8, como está escrito, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando hablamos de la humillación de Cristo, Él se humilló puesto que tomó la forma de un hombre, la forma de alguien corruptible, no la de la forma más gloriosa de la creación. Él se humilló puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que Él nació en la pobreza y no en medio de la riqueza. Se humilló puesto que Él nació como un niño en un lugar donde de haber aparecido como un hombre. Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Se humilló al aprender y practicar una profesión. No la necesitaba, pero aún así aprendió un oficio. Él se humilló al tener
que pasar una larga espera hasta que pudo lanzarse al ministerio público. Tuvo que esperar 30 años y solo 3 fueron de ministerio. Y aún así, Él se humilló. Él se humilló en las compañías y los discípulos que escogió. ¿Se acuerdan cuando decían, de Galilea puede salir algo bueno? Y se reunió con los peores, con los que no tenían nada, con los que los llamaban del vulgo. Con ellos se reunió y se humilló a ese punto de no escoger a los que todos pensaban que eran los mejores o los más capacitados. Él se humilló en la audiencia a la que recurrió. Él no fue siempre a hacer sus exposiciones en los mejores lugares. Lo hizo en medio de los campos, en medio de las orillas de los mares. Esas fueron sus audiencias. Él se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial, en la debilidad, en el hambre, en la sed, en el cansancio que soportó. Se humilló al elegir y someterse a la muerte de la cruz, a la agonía de la muerte. Se humilló al estar frente a la vergüenza, a las burlas y a la humillación pública, y a soportar la agonía espiritual de verse apartado del Padre, producto de todo el peso del pecado. Eso es humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. No había ninguna otra muerte que fuera tan aborrecible y vergonzosa como la cruz. Pudo haber sido muerto de cualquier otra forma, pero la cruz era la peor de las humillaciones y esa escogió Jesucristo. Si quieres vencer el ego, si quieres vencer el egoísmo, si quieres vencer la contienda, tenemos que aprender a humillarnos. Y Cristo es el ejemplo. Lo más bajo fue lo que escogió Jesús. Pero eso hoy día a nosotros nos levanta hasta la gloria. Tenemos el ejemplo de la humillación de Cristo, que es el que debemos seguir. Amén. Oremos al Señor. Padre del cielo, gracias, porque tenemos un hermoso ejemplo a través de ti. Gracias, Dios, por tu humillación. Este es el evangelio de la humillación. Y es la buena noticia de que te humillaste para llevarnos a nosotros de la vergüenza a la gloria. Señor, tu sacrificio es el ejemplo que nosotros debemos vivir, porque vamos a tener que sacrificarnos muchas veces para que otros puedan llegar a ti. Vamos a tener que despojarnos, Señor. Vamos a tener que despojarnos de nuestra actitud, quizás, de nuestras ideas. Vamos a tener que despojarnos de recursos, Dios, para hacer que otros vengan a ti. Señor, ayúdanos a humillarnos, incluso cuando creo que a mí me han ofendido, pero yo puedo dar el paso para corregir la contienda. Señor, ayúdanos a tener este mismo sentir que hubo también en ti, Jesús. Y luego de toda esta humillación, fuiste levantado hasta lo sumo. Fuiste exaltado, Señor, para ocupar el lugar que siempre mereciste. El Padre te puso en el lugar donde tú sabías que tenías que estar, pero primero te humillaste. Señor, me gusta mucho como Santiago 4, en el verso 6, nos habla de que debemos humillarnos, porque a los altivos, a los soberbios, tú los desechas, Señor. Si nos humillamos delante de la presencia del Señor, como dice el verso 10 luego, tú le levantarás, tú le exaltarás, Señor. Para estar en lo alto, primero tenemos que estar en lo bajo. Para estar en tu presencia, primero tenemos que estar a tus pies. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia humilde, a ser una iglesia, Señor, que aprenda obediencia y que la experimente en su vida, Señor. Queremos tener plena humildad frente a los que están a nuestro alrededor, para que ellos vean a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.